Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos a nuestro Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el líder nos acompaña en esta mesa de análisis, Javier Bolaños. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por aceptar, como siempre, la invitación. Hombre, Rolando, muchas gracias por la oportunidad. Te agradezco mucho. Brindarnos estos espacios para poder platicar de tantos temas que están pasando en la vida local y en la vida nacional también. Al final de cuentas, lo platicábamos fuera del aire, tienes toda la razón. Hoy, como referencia, hace 2 meses ya de que Andrés Manuel López Obrador toma la presidencia de México, y claros oscuros, lo platicábamos en su momento, porque al final de cuentas, de manera vertiginosa, se ha empezado a tratar de implementar el tema de la Cuarta Transformación, aunque a muchos no nos queda muy claro la forma o el fondo de cómo se ha logrado, pero realmente polémico. Pero precisamente tú que has estado en el ámbito nacional, has sido presidente de Congreso Nacional y iniciativas trascendentes, incluso tú estuviste involucrado. Quiero preguntarte cómo ves, ¿cuál es tu punto de vista? Pues sí, efectivamente estamos hoy ya cumpliendo 60 días con este nuevo gobierno. Sin duda han pasado muchas cosas que pues han generado efectos no siempre positivos en la vida pública nacional. Hay muchos temas que sin duda generan simpatía por parte de los ciudadanos, pero las formas como están ejecutando estos temas me parece que dejan mucho que desear. El tema de las gasolinas, del combate contra el huachicoleo, ¿quién puede estar en contra de que se combata esto? Por supuesto que nadie, menos que las propias personas que se dedican a este delito, pero la forma como lo ejecutaron realmente me parece que fue no solamente desafortunada, sino que acusó falta de experiencia o de visión de quienes se encargaron de diseñar y de ejecutar esa estrategia, si es que la hubo, porque me parece más bien que se trató de una decisión de bote pronto, y una vez que se deciden cerrar los ductos, deciden también operar los efectos que esto iba a tener. Tan es así que hasta el día de hoy las famosas pipas que mandaron a comprar con un trámite muy opaco, todavía no llegan y todavía no están, siquiera una sola está en funcionamiento. El hecho de que hayan dedicado grandes esfuerzos para reabastecer las gasolineras en la Ciudad de México, pues ya tiene efectos también en otros estados de la República que desafortunadamente al día de hoy siguen padeciendo problemas serios de desabasto. Propio Cuernavaca, propio Morelos, en varias gasolineras, pues la gasolina se les acababa muy rápido, y en muchas de ellas no había gasolina premium, o en la gran mayoría no había gasolina premium para aquellos que la utilicen, y esto no fue más que un síntoma de que la estrategia estuvo mal aplicada. Hay que decirlo con mucha claridad. Por supuesto que la mayoría estamos a favor de que se combatan este tipo de delitos, pero la forma como lo hicieron fue muy desafortunada. Otro tema también es el tema de las huelgas. 48 huelgas estallaron en el norte de la República, en las maquiladoras, cuando teníamos más de 8 años sin ni una sola huelga en el país. De 48 huelgas, de las que hoy subsisten 28, que también nos habla de que hay falta de operación política en quienes son los encargados no solamente de detectar, sino de establecer mesas de diálogo para evitar que las inquietudes deriven en este tipo de decisiones que hoy por hoy le están costando muchísimo dinero a la economía nacional y por supuesto a la iniciativa privada. El tema de los maestros de la CENTE que están bloqueando el sistema ferroviario exactamente en el occidente del país, que pareciera lejano, pero los efectos sin duda van a tener una connotación nacional. Hay miles de toneladas de productos varados en esa región. El presidente lo ha dicho, creo que dice bien, no se va a dejar chantajear, pero en los hechos pues están cediendo a la presión de esta coordinadora, quienes exigen pagos, lícitos o no, pero están exigiendo pagos multimillonarios. Por más de 6,000 millones de pesos. Más de 6,000 millones de pesos. Al día de hoy continúan, se están cumpliendo 16 días con este bloqueo de las vías ferroviarias, sin que por un lado se tome ninguna decisión y por otro lado tampoco se actúe para evitar que estos bloqueos sigan perjudicando a la economía nacional. Y por supuesto el tema de la violencia. El mes pasado fue el mes más violento que se haya registrado en México en los últimos años. Yo también creo que estamos todavía dentro del margen en el que el discurso les da para decir, pues este es el tamaño del cochinero que nos dejaron, pero ese margen se va reduciendo. Sí, claro. Se va reduciendo. La luna de miel La luna de miel se va terminando. Yo sí espero de veras que las acciones, las decisiones, los proyectos que están implementando pues resulten en efectos positivos para la población. Mas, sin embargo, me parece a mí que, visto con muchísima frialdad, pues todos los indicadores internacionales, todas las mediciones que se han estado realizando, prevén
que en el futuro muy cercano pues tengamos algunos efectos negativos, sobre todo en materia económica. Ayer mismo se manifestaba un ánimo de incertidumbre en la economía nacional, producto de que los inversionistas tienen muchas dudas sobre venir a invertir en México. Las condiciones que están dando en este momento. Como un efecto más de esas decisiones que se tomaron, como cerrar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, bajo el argumento primero de que, digamos, en materia medioambiental se iba a proteger un lago que ya no existe y un espacio que ya está totalmente impactado, y después con el argumento de que había mucha corrupción en ese proyecto, que si lo hubiera, que se ataque, se combate y se persiga a quienes se incurrieron en esos delitos, pero que no el efecto sea por ese hecho que se pudo combatir. No es un cáncer que en este proyecto específico sea incurable, sino que era un tema que se podía extirpar, pero más sin embargo, en vez de actuar con la ley en la mano, lo que se decide es casar ese proyecto, y todo eso deviene en que pues en el ámbito internacional a México se le vea como un país con una economía llena de incertidumbres, y reitero, a 2 meses vemos una enorme cantidad de señales que nos hacen ver que se están apenas terminando de acomodar en este nuevo gobierno. Fíjate que lo decía al principio, claroscuros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, con el ataque frontal hacia la corrupción, con el tema, por ejemplo, del huachicol, que se habla de más de 66 mil millones de pesos al año, pues dice, bueno, se está tratando de recomponer el rumbo, pero de pronto, por ejemplo, las sanciones económicas, con el simple hecho del aeropuerto, que son multimillonarias, de pronto dices, híjole, el costo-beneficio, pero algo que hablábamos fuera del aire que me llama muchísimo la atención, y era la reflexión de que con menos que esto, porque además son 60 días, pero de pronto si ya empezamos un recuento, parece que es muchísimo más tiempo, ¿no? Tú recuentas esto y dices, podría bien ser año y medio de ejercicio de un presidente, ha sido 60 días. Con menos que esto, cualquier otro presidente de la República anterior, o que hubiese quedado, en el caso hipotético de cualquier otra de las fracciones parlamentarias, a lo mejor una Anaya o un MIR, estarían hechos pedazos, porque realmente la percepción es diferente. Entonces, la sociedad de pronto me llama mucho la atención cómo está valorando el asunto, ¿no? Dicen que en la política la percepción es realidad, y la percepción que la gente tiene hacia Andrés Manuel López Obrador hoy no se ve tan desgastado. Cuando con el tema de la explosión y que murieron más de 80 o 90 personas, sería ya con eso, yo creo que la lastra que tendría este gobierno de entrada, y son situaciones que se han visto hasta minimizadas. Me llama mucho la atención de ese punto. Sin duda es un tema que hay que revisarlo muy bien. Efectivamente son 2 meses de este gobierno que parece muchísimo más tiempo. Sí, claro. Tenemos un nuevo estilo de gobernar, un presidente que todos los días está hablando ante las cámaras, ante los micrófonos. Evidentemente es muy hábil nuestro presidente para responder aquellas preguntas que quiera únicamente responder, y las otras las batea, pero también hay que decirlo con mucha claridad, pues es un ejercicio inédito en nuestro país. El vocero de la Presidencia de la República pues realmente no tiene mucha chamba, porque todo lo hace el propio presidente. Él da su versión de las cosas, se expone por supuesto a errores como el que se cometió el día de ayer, donde acusa al grupo, dice él, Corona, me parece, cuando usted debió haberse referido al grupo Modelo, sí. Y refiriéndose a una demanda multimillonaria para que le regresaran recursos productos de devoluciones de impuestos, y de inmediato salen a desmentir ese hecho, ¿no? Alguna tarjeta le malpasaron por ahí, pero ese tipo de exposiciones es producto de que quiere estar todos los días marcando agenda, y lo está haciendo. Claro, una dinámica increíble. En la mañana lo vemos en la entrevista en Palacio Nacional, y en la tarde está en Sinaloa. Entonces, me parece que es una forma distinta de gobernar, y eso nos hace ver, pues, que en esa dinámica diferente, que pareciera ser que tiene mucho más tiempo en el poder de los 2 meses que se están desarrollando. Pero también lo dices muy bien, por mucho menos de lo que ha venido ocurriendo, el cierre del aeropuerto, el desabasto de las gasolinas, la violencia que se ha venido generando, las huelgas en el norte del país, el cierre de las vías ferroviarias en el occidente de la República, la postura que se ha asumido ante la crisis de Venezuela, que es un tema muy grave que da para otro comentario completo. Por mucho menos de eso, otros presidentes estarían ya en el suelo, en la popularidad. Pero aquí hay algo que es bien interesante. Es cierto que la propuesta de nuestro presidente en la campaña atrajo y se dirigió y contagió y convenció a todas aquellas personas que estaban hartas de la corrupción, hartas de la impunidad y hartas de la simulación. Y esta propuesta que ellos enarbolaron en campaña logró captar ese interés, y muchísima gente que jamás hubiera pensado en los últimos años votar por estos proyectos decidió hacerlo, porque hay que decirlo también con mucha puntualidad. Los últimos 6 años que vivimos en México
fueron en materia de corrupción de los peores que ha vivido. Por lo menos los más exhibidos. Los más exhibidos que se han vivido en nuestro país. Sí, claro. Y ahí viene otro tema también. Llegan con esa enorme propuesta de combatir la corrupción y de acabar con la impunidad, pero al mismo tiempo hoy nos dicen que van a ejercer una política de borrón y cuenta nueva, de la punto famosa final. amnistía que nadie nos queda Y muy eso claro, es ¿no? algo que realmente es inconcebible. Vayámonos a un ejemplo local, Morelos. En Morelos nos fastidiaron con la corrupción, nos fastidiaron con la simulación, saquearon a nuestro estado, se enarbolaron banderas, no solamente de perseguir, sino de atrapar y encerrar a quienes ante la opinión pública son culpables de estos delitos, y no hemos visto nada. Y a mí me parece que no se puede jugar con este tema en ningún ámbito y en ningún nivel. Yo sí creo que ante tremendas denuncias públicas que se han vertido en el ámbito nacional, por ejemplo, la famosa estafa maestra o muchísimos otros temas que inclusive a nivel internacional han generado caídas de presidentes. Odebrecht, por ejemplo. El tema de Odebrecht, aquí en México nos digan que no pasa nada. Yo creo que esto sí va a ser un error muy grave. Me parece que tienen que empezar a pasar del discurso donde se quejan de que todo lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de la tremenda corrupción del pasado. Claro. Tienen que dar el siguiente paso para empezar a poner nombre y apellido a quienes se están identificando como los artífices de esas estrategias, de esas articulaciones del delito de la corrupción. Eso no puede ser así. Muy diferente lo que hoy en la mañana se anuncia. Hoy se dice que la estrategia de combate a la inseguridad pasa primero por la paz y no por la guerra. Les están diciendo que no van a estar buscando como una estrategia el dar los campanazos de aprender a los grandes capos. Que una constante en cada sexenio, una aprehensión, el Baester y compañía, ¿no? Si lo que logran es generar paz en las calles, que tú, que los que nos ven y que los que nos escuchan, que yo podamos caminar con nuestras familias en la calle sin ninguna preocupación, se van a notar de veras un punto enormemente importante a favor. Pero si, aunado al hecho de no perseguir a nadie, la violencia sigue creciendo como creció en el último mes, entonces yo sí no veo cuál va a ser el margen que van a tener para seguir echando la culpa hacia atrás de lo que está pasando hoy y de lo que se ve que tenemos ya a la vuelta de la esquina en el futuro. Yo creo que hay que, sin ninguna duda, hay que revisar las cosas con mucha puntualidad y ojalá que quienes hoy tienen la oportunidad de tomar las decisiones que tengan que ver con atender los problemas de nuestra sociedad en su conjunto en todos los ámbitos, pues tengan también esa honestidad que en pocas administraciones se ve, esa honestidad de admitir lo que les está saliendo mal para replantearlo, recomponerlo y diseñar nuevas estrategias para que los resultados sean mejores. Fíjate que hablaba con gente que sabe del tema y me decía que la cuarta transformación, que al final de cuentas hay que decirlo, como sea, haya un nuevo votado uno por Andrés Manuel López Obrador, pues está en ese tren, claro, porque son las políticas públicas que se están aplicando el día de hoy. Me decía, está a una línea de ser una transformación para el país o simplemente un eslogan publicitario para las campañas. Y es un tema real porque a final de cuentas, como bien lo mencionas, la diferencia entre actuar y simplemente la demagogia es muchísimo. Y hoy siguen viviendo de un discurso rentable que está empezando a cuestionarse en el entendido, por ejemplo, bien lo mencionas, de la aprehensión, por ejemplo, y no hablamos de una cacería de brujas, pero simplemente de un borrón y cuenta nueva que a muchos nos queda muy ambiguo el asunto, sí, claro, y que muchos, yo me sumo, no lo considero ni justo, ni esperaba eso de que se aplicase, pero bueno, a final de cuentas este tema dará mucho que hablar, son 60 días y esto va empezando, Javier, entonces esperemos que se empiecen a aplicar estrategias claras, empecemos a... Uno de los temas que me llama mucho la atención es que me decía una persona también que sabe, me decía, fíjate que cuando entró Donald Trump, todo el mundo le teníamos temor y al día de hoy, a su famoso tuit, ¿no? Decían que era el botón rojo. Dice, las mañaneras, como la hora lo denominan, me dice, es un desgaste que está generando la Presidenta de la República, porque aunque esa dinámica la llevó cuando era gente de la Ciudad de México, pues es un contexto diferente. Pero bueno, realmente creo que la realidad es muy diferente a la percepción que se tenía de cuando iba a llegar. Y hoy, en el ejercicio de la gobernanza, se empieza a dar cuenta Andrés Manuel López Obrador y te das cuenta cuando empieza a modificar sus planteamientos y sus posturas sobre temas coyunturales. No es lo mismo la realidad ya de la gobernanza, pero esperemos que empiecen a aplicarse, por lo menos las promesas de campaña reales que con las que se encumbró. Esperemos que esas sí se empiecen a generar, porque son las que yo creo que no han caminado del todo. Sí, sin duda que falta todavía muchas cosas que vamos a ver. Sí. Pero sí, muchas cosas que estamos viendo no nos dan las mejores esperanzas. Yo creo que en muchas líneas se están dando esta nueva transformación, como le llaman, pero yo creo que es hacia atrás.
¿Y por qué digo que es hacia atrás? Porque te pongo dos ejemplos muy rápido. Están regresando nuevamente a generar los precios de garantía en ciertos productos del campo, que a lo mejor puede beneficiar a algunos productores, y qué bueno, pero ya demostró que es un fracaso, porque es una política que se implementó en los 80s, en los 90s en este país, y que derivaron en crisis muy complicadas del campo. ¿Por qué? Porque muchos productores que estaban generando productos alternativos se iban a producir los granos o los que estaba contemplado en estos precios de garantía. Incluso algunos importaban de otros lugares estos productos a un precio menor, porque en México el precio de garantía era mayor. Entonces, esto generó una sobreoferta de estos productos y consecuentemente un desbalanceo en la producción del campo que derivó en una crisis muy complicada. Y el otro tema, pues están reviviendo lo que fue la famosa CONASUPO, que suena muy bien, que oferta productos baratos a la sociedad, que también derivó en unos esquemas muy complicados de operación y que generó crisis también muy fuerte. Pero en la titularidad de este órgano colocan a quien se lo operó al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Sí, claro. Y yo hasta donde me quedé, pues era totalmente impensable que hubiera ninguna liga con esa nueva administración y la administración de Carlos Salinas. Y finalmente lo que acaba de pasar en Puebla, a quien el grupo parlamentario de Morena y el PRI eligen como gobernador interino en Puebla, después de que muy lamentablemente falleciera Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, nuestra gobernadora y senador del Senado, pues a quien hoy colocan en Puebla, pues no es otra persona más que quien fue en la mano derecha de Mario Marín, el exgobernador poblano. Entonces esos temas, pues realmente es muy difícil de entender, es muy complicado de procesar. Evidentemente se ven alianzas, acuerdos ahí que ya están muy evidenciados, y pues bueno, aquí no queda otro camino más que seguir con los análisis, seguir con el trabajo político que a muchos nos apasiona, ser lo más objetivos posibles y reiterar sobre todo que quienes estamos hoy en esta dinámica, lo primero que tenemos que revisar y buscar son los espacios de oportunidad para hacer que las cosas ocurran de la mejor manera y evitar que los problemas que hoy están lastimando a Cuernavaca, a Morelos y al país subsistan. Si en algo podemos apoyar o ayudar desde nuestras trincheras, hay que hacerlo, pero tampoco nos debemos callar ante tantas y tantas evidencias que hay, ante tantos actos y decisiones que se están tomando que no están dando los resultados que todos quisiéramos. Ojalá y de veras muy rápido ya terminen de acomodarse en esos espacios y la apertura, las dinámicas, los análisis, las reacciones, las estrategias finalmente, pues se conduzcan de mejor manera. Al final de cuentas, el ejercicio de gobierno es de corresponsabilidad con la sociedad y debemos de compenetrarnos. Javier, te agradezco como siempre tu tiempo y bueno, estaremos analizando, esto va empezando apenas. Esto apenas empieza. Gracias como siempre por tu espacio. Muchas gracias. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.